A continuación, Daniel Montalvo en MQ Noticias al cierre. ¿Qué tal? Buenas tardes, son las 17 horas y aquí en MQ Radio 102.9 arranca la emisión al cierre de MQ Noticias. En los controles ya se encuentra el señor George Vázquez, en la transmisión de streaming está Lina Ampudia, en la generación de contenidos para redes sociales Juan Carlos Encalada y Jordi Salazar, y en la transmisión del informativo o en la conducción del informativo, este servidor humilde obrero de la comunicación, Daniel Montalvo Cepeda. El equipo completo les dice buenas tardes, bienvenidos a los siguientes 60 minutos en los cuales pretendemos contarle lo más importante en materia informativa de esta jornada del lunes 25 de agosto de 2005. No, el tema de hoy, 25 dije. ¿Y qué dije? Dije 2005. ¿Y cómo es? Ok, 25 de agosto de 2025. Está bien, lo corrijo. Por si acaso haya habido un lapsus. No. Y después en el informe aparece que el programa es de hace 20 años. No, es 2025. Sí, el tema que le hemos planteado para esta tarde es la ley de solidaridad. Primer round en la Corte Constitucional. Siguen hasta ahorita. Revisada hace poquito. Y siguen hasta el momento en el tema de la audiencia. De esta audiencia de... A ver, permítanme compartir la transmisión en X. Ya la compartí. Voy a compartir la transmisión en Facebook. Es que usted nos puede seguir en distintas plataformas. Entra, está MQ Radio. No está todavía la transmisión Claro, no está la transmisión en Facebook. Por eso me volvía loco. Ya no. Súbala, mi querido. ¿Ya? Y veamos si está la transmisión en YouTube. Ya se va el señor René Sánchez. Ya, hasta luego. Hasta mañana, Renecito. Ya. 17 horas con 3 minutos. 17 horas con 3 minutos. Es que en realidad, como dijo Ibis, la puerta está abierta y se filtra todo el audio, ¿no? A ver, revisando ahorita la corte, todavía no. A ver. Está previsto el receso, todavía no se ha reinstalado. ¿Ya? Sí, parece que van a seguir de largo. Hoy también tenemos invitado, vamos a conversar con Pablo Barragán, él es analista en temas internacionales. Vamos a conversar sobre esta tensión militar en el Mar Caribe, ¿no? Más allá de las visiones, ya se está politizando aquí en el caso en el Ecuador, que lo que pasa es que el correísmo tal y cual, que lo que pasa es que el novoísmo tal y cual. Tratemos de ver las cosas, creo, insisto, quitándonos del velo de las pasiones políticas o de la polarización en Ecuador. Le he invitado a un analista para tratar de entender qué recursos le asisten, por ejemplo, qué hay de verdad en que Estados Unidos sí puede y debe invadir bélicamente a Estados Unidos. ¿Qué recursos y qué verdad le asiste al gobierno de Nicolás Maduro, gobierno con el cual hemos sido absolutamente críticos, sobre todo en este último tramo? Porque no han podido demostrar fehacientemente el último triunfo electoral. Completamente de acuerdo. Pero escuchemos los argumentos, escuchemos el análisis, no las pasiones. Eso va a ser importante. La tensión militar en el Mar Caribe también tema de esta tarde. Mientras tanto, este rato veo, ya se reinstaló. Ahorita sí ya está reinstalada nuevamente la audiencia. Y arranquemos precisamente con ese tema. Noticias.
Este lunes 25 de agosto arrancó la audiencia sobre la Ley de Solidaridad Nacional en la Corte Constitucional. La cita se llevó de manera telemática, pero los jueces constitucionales sí estuvieron reunidos en la sede del organismo. En esta audiencia se trataron las 5 demandas ciudadanas que se agruparon en una sola causa contra la polémica ley aprobada por el oficialismo ¿sí? Propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo de mayoría oficialista para, más allá de emitir alguna solidaridad, regular el conflicto armado interno, ¿no? En la primera parte de la audiencia, los accionantes se enfocaron en señalar los problemas en el trámite de la Ley de Solidaridad enviada por el presidente y aprobada por los legisladores de Acción Democrática Nacional, más los que se sumaron a la mayoría en el Legislativo. Los abogados de las partes demandantes hicieron énfasis en dos argumentos principales. La ley trata sobre seguridad nacional, no sobre temas económicos, por lo que no sería de urgencia económica, y que además viola un principio básico, la unidad de materia, puesto que en las disposiciones reformatorias se topan temas que no tienen relación directa con el proyecto. La representante de la Asamblea Nacional, la procuradora de la Asamblea Nacional, Mercedes Mediavilla, coordinadora general de asesoría jurídica, defendió el tratamiento que le dio la entidad a la Ley de Solidaridad. También estuvo Stalin Andino, el secretario jurídico de la presidencia, que dijo que es potestad del presidente generar o modificar las distintas leyes para conseguir un objetivo que ese sí debe tener unidad de materia. En ese aspecto explicaron que el objetivo de la ley era enfrentar las amenazas de la delincuencia organizada y que ese sí era un tema de urgencia, aunque sin poder sustentar con éxito la existencia de una materia económica. Antes de instalada la audiencia, el juez, que será el que redacte un proyecto de sentencia, el doctor Ali Lozada, explicó cuál ha sido el papel de la Corte antes de instalar la audiencia. Escuchemos. Las demandas que han sido formuladas en contra de la ley orgánica de solidaridad. Quisiera, previamente a seguir el protocolo de instalación de esta sesión, hacer una explicación de carácter didáctico para las ciudadanas y ciudadanos que nos siguen en este momento. Esta es una audiencia que, como toda audiencia, proyecta, representa la función, el rol institucional que cumple un tribunal, en este caso la Corte Constitucional del Ecuador. En esta audiencia en particular, como decía antes, vamos a conocer de varios cargos que acusan la supuesta inconstitucionalidad de la Ley de Solidaridad. Y eso quiere decir entonces que no es por iniciativa institucional de la Corte que se van a examinar posibles inconstitucionalidades respecto de esta ley, sino por las demandas que han sido formuladas ante esta Corte. La Corte entonces lo que va a cumplir es un rol de juzgamiento respecto de esas demandas, y por eso esta audiencia va a consistir en la sustentación de esas demandas por parte de quienes han presentado las acciones. Va a consistir, por tanto, en la presentación de los argumentos que respaldarían aquellas supuestas inconstitucionalidades y también la formulación de los descargos, de los argumentos que defenderán por parte de las funciones ejecutiva y legislativa la constitucionalidad de aquella ley. Dicho esto, entonces quisiera pedirle al señor actuario que dé lectura a la providencia judicial que convocó a este acto. 17:10. Dejó claro el juez Ali Lozada, ¿no? Quien en su momento también fue presidente de la Corte, que no se trata de tomar o no partido, sino se trata de dar procedimiento. Y esto fue una suerte de recordatorio
al gobierno, ¿no? Y es que sabemos lo que ha pasado. Del pasado 12 de agosto incluso organizaron una marcha, expusieron públicamente los nombres de los jueces, los rostros y las fotografías de los jueces. Hoy, casi 13 días después y 2 semanas después, se tienen que ver las caras en la corte, ¿no? Y acá ya no caben esos argumentos que sí, que la narcocorte y las cosas que se han permitido decir algunos partidarios del gobierno en este tema. Habrá que escuchar. Y puede que nos caiga mal, o puede que nos golpee, o que no nos guste lo que resuelva la corte. Si es que la corte dice que la ley sí tiene unidad de materia y es constitucional, bueno, personalmente será una decepción, porque creo que no es así. Pero de ninguna manera podemos coger y empezar a poner epítetos a la corte gobiernista, a la corte oficialista, a la corte... No, acá hemos sido críticos con algunos pronunciamientos de la corte, que desde nuestro punto de vista, pudo habernos quedado debiendo. Pero ojalá esto sirva para entender que no es cuestión de bravear ni de guapear en materias de justicia. Tampoco de imponer narrativas, ¿no? O de arrojarte a las masas. Será de tener argumentos, de plantearlos, de exponerlos con claridad, para que el tribunal los acoja. 17:12. Noticias. Revisamos otras materias también en justicia. La Fiscalía de Ecuador vinculó a Edison Villegas, funcionario del Consejo de la Judicatura en Santo Domingo, ¿no?, al caso Vidrio Libre, en el que se investiga la liberación del ex vicepresidente Jorge Glass en noviembre de 2022. Este lunes, 25 de agosto de 2025, durante una audiencia en la Corte Nacional de Justicia en Quito, la Fiscalía formuló cargos contra Villegas como presunto autor del delito, autor directo del delito de asociación ilícita. El juez de la causa dictó como medidas cautelares la prohibición de salida del país y la presentación cada 15 días ante la autoridad competente. La Fiscalía recordó que el caso investiga a exfuncionarios públicos y abogados en libre ejercicio que se habrían asociado para que el ex vicepresidente obtenga la libertad de forma ilegítima, asegura la Fiscalía, evadiendo la acción de la justicia. Y vamos a materias que tienen que ver con el tema de salud, ¿no? Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del IES, ex ministro de Salud en este mismo gobierno, creo que estuvo 2 meses en esa cartera, dio a conocer detalles de las acciones del Comité Nacional de Salud Pública. Manifestó que los medicamentos estarán llegando desde hoy, lunes 25 de agosto. Sin embargo, los efectos de la compra centralizada masiva, como se la está ejecutando según los plazos que determina la ley, se darán el próximo mes o máximo en unos 2 meses. El sistema de salud tiene en el mismo estado aproximadamente desde el 2018 y este gobierno es el primero que le está dando una respuesta real al problema. Y para esto no se hace cambiando hospital por hospital, sino dándole la vuelta al tablero. Sin embargo, tenemos que hacer la gestión hospital por hospital. Y la hemos hecho y por lo tanto estamos incrementando los números de abastecimiento desde el inicio de la gestión y al momento hemos subido aproximadamente 8 puntos en el nivel de abastecimiento a nivel nacional. Son medidas paliativas, pero hay que tomarlas porque es necesario aumentar la disponibilidad de medicamentos a nivel nacional. Lo estamos logrando, se lo está haciendo con las herramientas que tenemos y con las herramientas de la compra centralizada. Los medicamentos llegarán de manera masiva a todo el país cuando se concluyan los trámites establecidos por la ley. Mientras tanto, la vocera oficial del gobierno, Carolina Jaramillo, informó que se necesita tiempo para establecer un protocolo para la compra masiva de medicamentos. Otro dato, no sé si ustedes ya lo conocen, la próxima reunión del CONSAP será este viernes en la ciudad de Guayaquil. Seguramente a ustedes les informarán dónde se va a reunir el comité y creo que ahí probablemente ustedes tendrán respuestas más certeras sobre este proceso importante de compras públicas.
Otro dato que me parece importante comunicarles, que precisamente ayer me hacía llegar el director del IES, es que se están incorporando 100 nuevas camas para diálisis en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo menciono porque estamos hablando del tema de salud y en ese sentido estas 100 camas para el servicio de diálisis están distribuidas 43 en Quito, 55 en Guayaquil y 10 en Cuenca. Creo que son algunas medidas que se van incorporando, digamos, a este plan general que tiene como prioridad mejorar la calidad de la salud que se brinda a los ecuatorianos. Pasamos a otros temas. La mañana de este lunes, más de 200 afiliados al Seguro Social Campesino se concentraron en Quito para entregarle un manifiesto en defensa de este régimen especial. La jornada forma parte de la preparación de la movilización nacional anunciada para el próximo 11 de septiembre. Desde el local de la Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino, los dirigentes y bases de distintos cantones como Cayambe, Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado, Mejía, Los Bancos y Puerto Quito marcharon hacia la Caja del Seguro, donde hicieron llegar un manifiesto a la coordinadora de la entidad. Amelia Lanchimba, representante de la directiva nacional, señaló que la medida busca exigir al gobierno de Daniel Noboa respeto y garantías para el Seguro Social Campesino como régimen especial. En todas las provincias a nivel nacional que están tomando las direcciones en donde estamos defendiendo nuestro seguro campesino en bienestar de nuestros afiliados, compañeros, en la cual ha sido por este gobierno de turno bastante atropello de vulneración de nuestros derechos de los afiliados del sector campesino. Por su parte, el dirigente del Seguro Social Campesino del Dispensario Médico de Pasquel del Cantón Pedro Moncayo, Manuel Catucuago, aseguró que se sienten perjudicados por la falta de atención y que ellos están dispuestos a reclamar en las instancias pertinentes. Que pase al Ministerio de Salud. Sabemos que nuestros hospitales mismos no tenían nada, pidió el Seguro Social Campesino. Nos preocupa realmente para mucha gente, como afiliados en nuestras comunidades, a veces esto realmente no conoce. Nosotros vamos a hacer clara la verdad de que nosotros vamos a tener que defender lo que es el Seguro Social Campesino. Después tendremos que las comunidades levantar todo, porque esto es el inicio, compañeras y compañeros. Nosotros como dirigente, como parte del sector campesino, vamos a seguir defendiendo. A esta manifestación se sumó la Federación de Asociaciones de Profesionales de Enfermería de la Red Pública Integral de Salud, cuya representante es Marianita Narváez, quien manifestó que los últimos gobiernos se despreocuparon de la atención a la salud y por ello brindarán su respaldo a los reclamos. Entonces, de este Frente Nacional por la Vida se ha formado justamente para esto, para defender la salud, que es un derecho que está en la Constitución y un derecho a la salud gratuita. De la misma manera, Carlos Castellano, presidente del Frente Popular de Pichincha, destacó que el gobierno nacional no les cumple a varios sectores y que eso ha motivado a organizarse. Ni a los jubilados, ni al sector campesino, ni a la educación, no le viene cumpliendo al sector de la salud. Y en esos términos, los sectores sociales y las organizaciones sociales nos hemos unido y estamos armando la gran movilización para el 11 de septiembre. Todas las organizaciones sociales y los sectores sociales estaremos en las calles. Los campesinos advirtieron que si sus demandas no son atendidas, las movilizaciones se intensificarán hasta lograr respuesta. Para MQ Noticias, reportó Luis Mora Cadena. 17:19, seguimos revisando más información. Los resultados de la gira internacional del presidente Daniel Noboa y sus nuevos viajes fueron informados por la vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, quien además se refirió al caso de los 3 policías que fueron retenidos en días pasados en la comunidad de San Ignacio, en la parroquia Toacaso, Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi. La vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, asegura que en el caso de Leonidas Issa, expresidente de la CONAIE, está siendo investigado por la Fiscalía por un presunto secuestro de 3 policías. No nos vamos a referir a algo que no es información veraz, que no ha cumplido un debido proceso de extracción de unos dispositivos que tranquilamente pudieron haber sido manipulados. Y no me voy a volver a referir a un tema que ya te contesté.
Sobre lo segundo, creo que lo ideal sería que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hagan un listado de cuáles son las acciones que se toman en caso de que una de estas observaciones que tú mencionas se comprueben que sean ciertas. Yo no me puedo referir a algo que la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas no tengan probadamente que haya sucedido dentro de sus filas. Además, dio a conocer los resultados del viaje del presidente Daniel Noboa a Brasil, Argentina y Uruguay. Asimismo, reveló detalles de la nueva gira a Vietnam y Japón. La visita oficial a Japón empieza el 26, digamos, el presidente salió el día de ayer, evidentemente es un viaje bastante largo, y la agenda empieza oficialmente el día de mañana. La reunión principal que tiene el presidente es con su homólogo, que es el primer ministro Ishiba Shigeru, lo que representa sin duda una oportunidad estratégica para consolidar y fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. También se prevé firmar un memorando de entendimiento entre YETRO y ProEcuador con el señor presidente como testigo de honor. En cuanto a la agenda de Vietnam, el presidente estará en Vietnam del 30 de agosto al 1 de septiembre. Se prevé también una reunión con el primer ministro de la República Socialista de Vietnam, Pham Minh Chinh, y algunas otras reuniones que no quisiera adelantarme porque es una agenda que potencialmente podría variar en algunos de sus puntos y, como lo dije al inicio de esta rueda de prensa, los principales resultados de las giras internacionales los comunicamos una vez que el presidente termina el viaje internacional. Para finalizar, dijo que el país ha crecido un 3.9% en materia económica. La inflación está en 0.17% y al momento se tiene una inversión importante en la lucha contra la desnutrición infantil. Para MQ Noticias informó Estefanía Santillán. Viaje 24 del presidente de la República, ¿no? Habrá que estar pendiente. Yo insisto, no hay que satanizar las cosas por satanizar. No es que el viaje hay que satanizarlo porque sí. Creo que hay que ser objetivos y evaluar cuáles son los resultados reales. No los acuerdos, no, sino ya los resultados reales tienen que salir a la luz una vez que se concreten los acuerdos firmados. Que llegue la inversión que se ha gestionado. Porque si no, insisto, es platita botada. Pero no ahorita, sino en los plazos. Y ahí la vocera es prudente al no querer adelantar precisamente esos plazos, porque le pondría en apuros al gobierno si es que los resultados no llegan. 17:23, rapidito antes de terminar, la Revolución Ciudadana, movimiento político del expresidente Rafael Correa y presidido por Luisa González, emitió un comunicado este 25 de agosto de 2025 para rechazar lo que consideran injerencia extranjera de Estados Unidos. Este comunicado llega luego de que González ratificara su postura en defensa de la soberanía venezolana, ¿no? Textualmente dijo: durante décadas se nos ha impuesto un discurso que contradice con la realidad. Se habla de combatir el narcotráfico, pero la evidencia muestra otra cosa. La droga se produce mayoritariamente en Colombia, país que alberga varias bases militares de Estados Unidos, supuestamente destinadas a frenar ese flagelo. Sin embargo, la producción continúa y los envíos ilícitos no se detienen, expone el comunicado del correísmo publicado en la red social X. La Revolución Ciudadana acusó que en Ecuador los cargamentos de drogas salen incluso desde puertos privados camufladas en exportación de banano y cuestionó a Estados Unidos por qué no se controla, a quién beneficia. Su silencio y pasividad los convierten en cómplices de aquello que dicen combatir. El radar de MQ Noticias recorre el Distrito Metropolitano. Vamos hasta el centro, la sala de situación del Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano. Ahí se encuentra nuestro compañero Juan Camilo Zapata. Juan Camilo, buenas tardes. ¿Cuáles han sido las principales novedades en materia de seguridad y emergencias que se reportaron en el distrito durante esta jornada? Muy buenas tardes. Saludos desde el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano, desde la ciudad más linda del mundo. Compartimos con ustedes la información de los eventos atendidos por los equipos de respuesta del municipio de Quito.
Según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito, entre las 5 de la mañana y las 5 de la tarde de hoy, lunes 25 de agosto, se registraron 10 siniestros de tránsito, en los que dejaron 6 personas heridas y una persona fallecida. Entre los eventos más relevantes, la persona fallecida fue en el sector del Seminario Mayor, tras ser atropellada por una volqueta. La avenida América permanece cerrada en sentido sur-norte, mientras avanzan las diligencias correspondientes. También ocurrió un accidente de tránsito en la avenida de los Chiris que involucró a 6 vehículos, dejando una persona herida, la cual es atendida por el Cuerpo de Bomberos de Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito mantiene cerrado el carril izquierdo y central en sentido sur-norte mientras se realizan las labores en el sitio. Pedimos estar atentos en estas avenidas. En el sector de Alangací, Volcán y Laló, el Tingo, se coordina acciones ante un incendio forestal. El Cuerpo de Bomberos se encuentra con las labores de control, con 26 efectivos y 8 vehículos desplegados en el lugar. El evento se mantiene bajo monitoreo permanente mediante las cámaras de videovigilancia. Además, el Cuerpo de Bomberos de Quito atiende una emergencia a causa de un incendio estructural en el sector de Lumbicí con el apoyo del operativo zonal de Tumbaco. Una vivienda de construcción mixta de madera y teja fue la infraestructura afectada. Las 2 familias que habitaban perdieron la totalidad en sus enseres y vestimenta. Se brindó, por lo tanto, la asistencia humanitaria correspondiente y se activó el fondo de reposición. A esta hora, desde el Centro de Operaciones de Emergencia, les recordamos conducir con precaución. Les recordamos que hasta las 8 aplica el pico y placa para vehículos cuyas placas terminan en 1 y 2. En otros ámbitos, les informamos que, según el pronóstico del INAMI, para hoy se esperan temperaturas entre los 9 y 12 grados centígrados. En la noche se espera un cielo parcial nublado y para la madrugada un cielo nublado con claros y niebla en bancos. Además, la sala situacional del COE informa que hay una advertencia meteorológica del INAMI entre el domingo 24 y el jueves 28 de agosto, ya que se esperan lluvias de variable intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el Distrito Metropolitano de Quito. Los días con mayor intensidad serán desde el 24 al 27. Se prevé acumulaciones de agua en viviendas y negocios, vías, deslizamiento de tierras, caídas de árboles, presencia de bancos de niebla, así como crecidas y desbordes de ríos y quebradas, principalmente en zonas rurales y dependientes. El COE metropolitano se mantiene en monitoreo permanente y recomienda a la ciudadanía asegurar techos, canaletas y estructuras temporales, evitar refugiarse bajo árboles durante tormentas y preparar un plan de emergencia familiar. Usar ropa abrigada para evitar afectaciones por el descenso de temperatura, llevar paraguas impermeable ante la probabilidad de lluvias, acondicionar hogares y lugares de trabajo para resguardarse del frío y poner a buen resguardo a las mascotas. Reportó para MQ Radio Juan Camilo Zapata. Les deseamos un excelente resto de día y una feliz semana. Son las 17 horas, con 28 minutos. Inicio del espacio publicitario. Claramente es un programa de MQ Radio que habla de salud mental, en el que conjugamos, temas de productividad, economía, incluso temas de, de espiritualidad. Hemos hablado de libros, de personajes. Y, a ver, ¿qué es lo que quieres decir? No sé, espiritualidad de personajes. Eso ya dije, pues. Esto es Claramente. De lunes a viernes, 10 de la mañana, por MQ Radio, la radio de Quito. Quito se transforma, camina a paso firme hacia el futuro. Y lo hace desde su corazón, desde el centro histórico. Recuperamos la calidad de vida, la habitabilidad y los espacios públicos de la ciudad más linda del mundo con una intervención que ya está en marcha. ¿Cómo lo hacemos? Ensanchando aceras, haciendo urbanismo táctico, eliminando obstáculos, incluyendo elementos pacificadores, arbolado urbano y aumentando la vegetación, porque Quito es y seguirá siendo un lugar ideal para vivir, crecer, trabajar, prosperar
divertirse y también visitar. Somos la capital, un lugar lleno de oportunidades, donde cada calle nos conduce al bienestar, donde cada parque es un abrazo, donde cada casa patrimonial es nuestra herencia y orgullo, donde las risas de los niños se entrelazan mientras los adultos mayores descansan a la sombra de un árbol. La ciudad más linda del mundo renace desde el centro histórico. 3001 obras para Quito. ¿Qué tal, amigos oyentes? Les saluda con afecto y compromiso Juan Carlos Boadra Andázuri, habitante igual que ustedes de esta linda ciudad Luz de América. Mientras más conozco a su gente, su historia, patrimonio, producción, belleza turística y gastronómica, más me enamora desde lo urbano y lo rural esta ciudad mágica. Sintonice mis programas de lunes a viernes, Rostros de Quito, a las 13 horas en MQ Radio 102.9 FM. Fortalezcamos nuestros principios de identidad y pertenencia. Hay veces que olvidamos cómo se siente vivir en la ciudad más linda del mundo. Pero si abres tus sentidos, rápidamente recordarás que no hay ningún lugar con tantos tesoros, tanta cultura, tantas historias como el centro histórico de Quito. Y como amamos tanto nuestro hogar, lo estamos recuperando con obras que la harán lucir mejor que nunca. No solo para quienes la habitamos, sino también para quienes nos visitan. Y que así nunca se nos olvide que Quito es y siempre será patrimonio de la humanidad. 3001 obras para Quito. Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Fin del espacio publicitario. MQ Radio presenta Un día como hoy. Juan Carlos Boada. Oyentes, un gusto. Comparto la efeméride de la jornada. Un 25 de agosto de 1834 estalla en la ciudad de Cuenca una revolución contra el general Juan José Flores. Un 25 de agosto de 1895, la convención alfarista ascendió a general de división al general José Eloy Alfaro Delgado. Un 25 de agosto de 1983, en la provincia del Guayas, se crean los cantones El Triunfo y La Troncal. 25 de agosto, Día Internacional del Peluquero y la Estilista de nuestro país. Loor a este importante gremio ecuatoriano. Hasta aquí, la efemérides de la jornada. Esto fue Un día como hoy. Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. (17:33) A esta hora le doy la bienvenida al programa al analista en materia internacional Pablo Barragán. Y es que, como se ha venido analizando y contándoles hace varios días ya, hay una tensión en el Mar Caribe producto de la presencia de una flotilla de ataque estadounidense y conjugada con algunas declaraciones del gobierno de ese país, liderado por el señor Trump, señalando como un cartel del narcotráfico al gobierno de Nicolás Maduro. Gobierno sobre el cual hay varias dudas respecto de su legitimidad democrática, ¿no? Pero esto abre las puertas o le ha puesto nuevamente a la región a debatir si es que está justificada o no una intervención militar en Venezuela, y con esa pregunta le doy la bienvenida a Pablo. Pablo, buenas tardes. Daniel, muy buenas tardes, un gusto enorme poder estar con ustedes un poco a la distancia, analizando estos temas de coyuntura internacional. Con respecto al enfoque, Daniel, sí, hay que ya prever un cambio de régimen en Venezuela. Comienzo este pequeño análisis haciendo referencia sobre el hecho de que Colombia y Brasil, países relevantes de nuestra región de Sudamérica, no han reconocido
y de hecho no lo han reconocido al régimen de Nicolás Maduro como legítimo en Venezuela. De ahí el hecho de que hay países que frontalmente le han dicho al régimen de Nicolás Maduro de que no es el representante legítimo de Venezuela, y por lo tanto pues estamos viendo que estos tambores de guerra en la región pueden escalar. Es cierto el hecho de que la flota norteamericana ya se encuentra cerca de aguas internacionales, está en aguas internacionales cerca de la frontera marítima de Venezuela para actuar por dos razones. La primera es la geopolítica. Estados Unidos tiene las manos libres en la región para poder controlar y sobre todo mitigar los efectos del narcotráfico en la región. ¿Y por qué digo tiene las manos libres? Porque de cierta manera países importantes, relevantes en la geopolítica global como Rusia y China, pues han accedido a que Estados Unidos pueda actuar a discreción en la región. Y por otra parte también el hecho de catalogar a estos cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, luego de haber aperturado una investigación fiscal en Estados Unidos para la captura de Nicolás Maduro y algunos de sus altos mandos en Venezuela. En primer lugar, Daniel, la lectura es clarísima. Hay un canje de las grandes potencias con relación a Ucrania, el este de Ucrania, el Donbass a favor de Rusia, y por otro lado, pues la zona de influencia de Estados Unidos, que es Venezuela, para poder actuar a discreción en la región y por lo tanto mitigar los efectos negativos que ha tenido el narcotráfico en Sudamérica, Daniel. A ver, aquí me llama la atención esta última afirmación tuya y quisiera ver cómo nos puedes ayudar a entenderla, ¿no? A sustentarla, a darle data, ¿no? Hablas de que se está consagrando un trueque. A Rusia le van a dejar quedarse con buena parte de la península de Crimea, si no es la totalidad, la región del Donbass, a raíz de la invasión de aquel 14 de febrero de 2021, si no me equivoco, en la fecha. Entonces te pregunto, ¿con eso se está consagrando ya este tema? ¿Ya no hay vuelta atrás? ¿Nadie va a salir en defensa si es que Estados Unidos decide finalizar el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Es así? ¿Estos esté o no reñido con con el derecho internacional, Pablo? Sí, Daniel, ya es un secreto a voces. Esto es un secreto de pasillo, como lo manejamos en la jerga de la política exterior. La cumbre de Alaska, el reencuentro del presidente Putin con el presidente Trump, ha dado mucho de qué hablar. Se hablan de algunos pactos, de algunos acuerdos que no necesariamente deben ser firmados. A nivel global ya se ha hecho eco este análisis que yo me permito compartir con ustedes, Daniel. Es correcta esa lectura. Estos acuerdos no firmados, pactados entre las grandes potencias, y claro, en geopolítica siempre se manejan algunas piezas en el tablero de ajedrez. El 20% de lo que fue territorio ucraniano, el presidente Trump ha accedido de cierta manera para que sea formalmente considerado como territorio ruso, y la totalidad de la península de Crimea. Eso lo han expresado desde Washington innumerables ocasiones. Ahora bien, la zona de influencia de Rusia es todo el este de Europa. Y por lo tanto, el acuerdo al que han llegado estas dos grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, es de que la zona de influencia de Estados Unidos es, en términos geográficos, es América, y por lo tanto este problema que ha generado un caos en la seguridad global, que es Venezuela, le permite a Estados Unidos contar con el petróleo venezolano si hay un cambio de régimen luego del que lo depongan en el cargo a Nicolás Maduro.
Y hay otro aspecto, hay otro país relevante en la geopolítica global, como lo es China. China, de cierta manera, ha hecho causa mutis de este canje, de este trueque entre grandes potencias. No va a intervenir en defensa del régimen venezolano con armas, con equipamiento militar, porque China tiene sus propios problemas de seguridad interna, y uno de ellos es la recuperación de la provincia rebelde que es Taiwán. Lo harán los chinos, el gobierno de la República Popular China, hasta el año 2049 para festejar el centenario de la Revolución China. Así que estamos revisando nuevamente. Es decir, esto, sí, a ver, tratando de entenderte, Pablo, esto es un trueque entre imperios. Se habla del regreso de los imperios. Eso es una teoría que ya se la viene estudiando en Inglaterra. Nos está demostrando estas grandes potencias como Rusia, como China, Estados Unidos, de que están actuando en consecuencia. Y hay también otro aspecto muy importante, Daniel, que cuando invocamos el regreso de los imperios, también hemos logrado comprender el hecho de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, porque precisamente ven que en su momento fueron imperio y naturalmente desean recuperar espacios de influencia y de interés a nivel global. Y también aquí, hablando de los imperios, en ese selecto grupo también lo podemos incluir al Imperio Otomano. Turquía es un actor relevante en la política global y sobre todo en la seguridad oriental de Europa. Recordamos siempre de que el mayor número de soldados de la OTAN lo tiene Turquía, pero lamentablemente no le ha sido permitido el acceso, el ingreso a la Unión Europea, porque hay un choque de civilizaciones y los europeos no van a permitir de que los musulmanes pues se les abra las puertas del territorio del espacio del continente europeo. Así que siempre estamos analizando estos enfoques que de cierta manera hacen ver cómo la historia está de regreso, Daniel. Pablo, vamos entonces a tratar de expandir un poquito, ¿no? Y expandir me refiero a analizar otros aspectos más allá del militar. Con este escenario que tú planteas, es de entenderse entonces que el gobierno de Nicolás Maduro está poniendo las barbas en remojo. Ayer hacen la liberación de una docena, un poco más de prisioneros políticos, entre ellos un exalcalde de Maracaibo, si no me equivoco, Rafael Ramírez, ¿no? Y otro grupo de opositores que fueron detenidos en el marco de las últimas protestas en contra de los resultados electorales en los que Nicolás Maduro no ha podido probar ni demostrar fehacientemente su triunfo. Entonces te pregunto, ¿en Venezuela se están curando o están poniendo las barbas en remojo con estas señales de liberar presos políticos para evitar una invasión? Es correcta la lectura, Daniel. Las afirmaciones, las recientes declaraciones del presidente Nicolás Maduro nos llevan a pensar de que ese escenario es altamente probable. Está reaccionando por temor. Uno de esos gestos es la liberación de los presos políticos, y también ha dado declaraciones el presidente Maduro enfocándose a que, bueno, ya estaría de retirada. Y también hay que analizar otro aspecto muy importante, Daniel, y toda nuestra audiencia, es el hecho de que con la presencia militar norteamericana, de cierta manera se rastrean los vuelos desde Venezuela, y por lo tanto pues ya hablaríamos de un escenario de una fuga a un X país de Nicolás Maduro para que haya un cambio de régimen. Y también hay un factor muy importante que siempre lo analizamos en estos temas de seguridad y defensa, de geopolítica, es el hecho de que Estados Unidos está actuando a discreción en la región, precisamente por el hecho de que Venezuela está debilitada económicamente, ha impulsado un diálogo a través de los países que forman parte del ALBA, como Nicaragua,
como Cuba y Bolivia, pero son países que militarmente no significan nada en la región y por lo tanto una presencia militar norteamericana hace muy fácil jugar con estas variables de una intervención militar, pero también se espera... El hecho de que la institucionalidad latinoamericana, digámoslo así, por ejemplo, la CELAC, el ALBA, todas estas, digamos, asociaciones, agrupaciones, estén debilitadas completamente, le abre el camino a que... Yo no le veo, por ejemplo, a la OEA reclamando por una invasión militar en Venezuela. La otra institucionalidad debilitada. Ya nos has dado cuenta de que en el Consejo de Seguridad, tanto uno de los miembros permanentes con capacidad de veto, como Rusia y también China, estarían mirando hacia otro lado. Con esto, te vuelvo a preguntar, entonces, ¿las horas del régimen de Maduro están contadas? Yo le doy una estimación de que en una semana el régimen de Maduro cae por la fuga de su camarilla al más alto nivel, comenzando por el presidente Nicolás Maduro. No tiene asegurada su seguridad en el continente americano. En Estados Unidos lo están procesando penalmente por el vínculo con estos cárteles de la droga. Y también hay otro aspecto muy importante que antes que se me pase por alto, estimado Daniel, es el hecho de que la influencia, o mejor dicho, el apoyo internacional que de cierta manera le ha sostenido al gobierno venezolano ha sido el régimen iraní, y recientemente debilitado por los ataques norteamericanos en coordinación con Israel. Así que yo pienso de que retomando la influencia o la incidencia de los organismos internacionales, las organizaciones intergubernamentales como Organización de Estados Americanos o la ONU, no van a poner sus manos al fuego por un régimen como es el venezolano, ampliamente ilegítimo. Un problema social generalizado a escala global es el hecho de que es el único país en el mundo que, al no haber estado en guerra, ha causado el éxodo de más de 6 millones de personas. Casi lo podríamos equiparar a ese número, a ese monto, con el desplazamiento forzoso de la guerra en Siria, cuando hubo el defenestramiento del régimen de Bashar al-Assad. Ahí se podría haber justificado el éxodo de sirios a escala global, pero Venezuela no ha tenido un conflicto limítrofe, un conflicto armado que haya hecho posible este éxodo más allá del aspecto naturalmente económico que ha causado este grave problema económico, político y de seguridad a nivel regional. La lectura es clara. Yo pienso que es el penúltimo caso de un régimen socialista, del famoso socialismo del siglo XXI, que está en franca retirada. En Bolivia, las recientes elecciones han demostrado que la derecha está de regreso en Bolivia. Y el último, creo yo, sin lugar a dudas, el último problema o el último dossier que les falta resolver a los americanos sería el caso de Cuba, el cambio de régimen. Yo pienso que con ese amplio contexto, Venezuela está a las puertas de un cambio de régimen. Esto es inevitable. El presidente en funciones, Nicolás Maduro, ya ha dado declaraciones de que se está despidiendo del poder, pero llevando de cierta manera a una confrontación civil en territorio venezolano, llamando a las milicias, armando a la población para que exista una sangría y una carnicería humana en Venezuela. Yo pienso que las Fuerzas Armadas, sin lugar a dudas, las Fuerzas Armadas, el ejército venezolano, va a demostrar un fraccionamiento bastante tangible, y va a ser posible de que exista de cierta manera un cambio de régimen
no de la noche a la mañana, pero sí gradual y acelerado para que vuelva nuevamente Venezuela a la democracia luego de 20 años de convivir con el chavismo y con estos experimentos del socialismo del siglo XXI que han sido un experimento condenados al fracaso. Con eso me quedo, mi querido Pablo Barragán, profesor universitario, experto en geopolítica, en materias internacionales y en seguridad global. Gracias, Pablo. Siempre un gusto conversar contigo. Muy amable, Daniel. Un fuerte abrazo. Siempre a las órdenes. La ciudad tiene mucho que contar. Revisamos materia local y es que la ciudad está enfrentando un freno en su desarrollo producto de decisiones del gobierno central. Sí, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, informó que el municipio, la corporación municipal, enfrenta la suspensión de al menos 30 procesos de contratación por parte del CERCOP, sí, el Servicio de Compras Públicas. Esto afecta a la ejecución del presupuesto y la generación de empleo en la ciudad. Además, el burgomaestre exigió respuestas sobre la reanudación del suministro de asfalto, que se ha obligado a la suspensión de varios frentes de trabajo en la ciudad. René Sánchez tiene los detalles. El Servicio Nacional de Contratación Pública suspendió 36 procesos del municipio de Quito en áreas como educación, salud, movilidad, seguridad, ambiente y cultura, lo que afecta a más de 1.600 niños, 500 artistas y 300 trabajadores. El alcalde Pavel Muñoz señaló que los problemas en el sistema han retrasado la gestión municipal y paralizado la ejecución presupuestaria del segundo semestre, con un impacto negativo en la economía local y la generación de empleo en la ciudad. El tema del contrato del metro tuvo interferencias en encargar las preguntas. Estos son temas técnicos que muchas veces la ciudadanía no necesariamente conoce. Cuando se lanza el proceso, los competidores hacen preguntas. Las preguntas fueron como 140. De las 140 faltaban contestar 14, 17. Y estas 14, mientras se subía, le digo porque, y ustedes pueden acceder a esos videos, la gente filmaba. A ver, estoy aquí cargando la respuesta que acabo de redactar a la pregunta que han presentado. Ponen enviar, ¿no es cierto? Y el sistema nos da error. Si esto se detiene en agua potable, estamos hablando de que no podemos llegar con agua potable o, por ejemplo, a controlar las fisuras. Si estamos hablando en materia de vialidad, significa que no podemos, que hemos tenido que cerrar 40 frentes de trabajo. Es decir, es importante que el sistema de contratación pública funcione al ritmo que funcionan los municipios para atender las demandas ciudadanas, si no tenemos un tiempo muerto, que a nosotros la gente nos critica que por qué no está la obra, pero sin necesariamente comprender que no hemos podido terminar el proceso en el sistema de contratación pública y sin eso no podemos simplemente contratar. El alcalde Pavel Muñoz afirmó que a esto se suma la falta de asfalto, que ha paralizado más de 40 frentes de trabajo, al explicar que los pedidos ciudadanos de bacheo de calles no pueden ser atendidos porque no hay asfalto en el país. ¿Qué va a pasar con el tema del asfalto? Por favor, dennos ya una respuesta clara. Petroecuador nos dio en primer momento una noticia que nos alegró, que se recuperaba, se reabastecía el tema del asfalto nuevamente en el país. Luego, a los pocos días tuvieron que suspender. Todos, en este momento, y no es solamente un tema de Quito, puedo entender que todos los municipios del país, todas las prefecturas del país y los sectores privados, porque nosotros a quien contratamos es muchas veces al sector privado, pues, y el sector privado necesita ese material. Por lo tanto, necesitamos que el asfalto se reabastezca. Hicimos el análisis en un tema, si usted quiere, supletorio, de qué es lo que supondría importar asfalto, pero evidentemente no podemos tomar esa decisión porque el precio sería el triple. Nos costaría, si es que importáramos asfalto, 3 veces más que el asfalto local, por lo tanto eso es imposible. Dependemos del asfalto que salga de la refinería de Esmeraldas y estamos, aquí sí me parece que estamos a la cola, todos los municipios, todas las prefecturas y los sectores privados que hacen trabajos de vialidad. Algunos de los procesos suspendidos son educación, un proceso con relación a la alimentación escolar que afecta a 1.600 niños y niñas. Seguridad, 2 procesos, con la adquisición de vehículos especializados y tecnológicos para control y monitoreo en zonas vulnerables. Cultura, 5 procesos, festivales de verano, Capitoland, danza, adulto mayor, encuentros familiares e infantiles,
500 artistas y 300 trabajadores afectados. Ambiente 10 procesos, movilidad con 6 procesos, que tiene que ver con el alquiler de maquinaria para mantenimiento vial, equipamiento de comunicación de la MT y salud con un proceso, con la producción y difusión de prevención de enfermedades, consumo de alcohol y drogas y violencia de género. Para MQ Radio reportó René Sánchez. Y el plan Regreso Seguro a Clases de 2025 del municipio de Quito arrancó con la intervención de 89 colegios con nuevas señales y seguridad vial a través de la empresa de obras públicas. El Cabildo señaló que cada institución recibe un promedio de 350 metros cuadrados de señalización horizontal y 4 señales verticales, además del mantenimiento de cruces peatonales, reductores de velocidad y pictogramas escolares. Con una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora en zonas escolares, la prioridad es clara: la vida de los niños siempre primero, ¿no? Cada cruce protegido, cada señal nueva y cada familia tranquila, según la Secretaría de Comunicación, refleja que en Quito continúa construyéndose una ciudad más inclusiva. Este esfuerzo es un trabajo en equipo entre la comunidad educativa y las familias y el municipio, aseguró la entidad oficial. 17 horas con 56 minutos. Y este 25 de agosto empezó el retiro del puente peatonal ubicado en la avenida América y Rumipamba, en el norte de Quito. El municipio informó que la estructura será retirada de manera definitiva debido a que cumplió su vida útil. En su lugar se instalará una solución vial, un cruce peatonal repotenciado a nivel de calzada. El horario de trabajo será entre las 9 de la noche y las 4 de la mañana para reducir y minimizar las afectaciones en la movilidad y en la actividad comercial. El municipio además contó que el Manual de Gestión de Velocidad de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial ha descartado ya los puentes, pues estos incrementan la distancia y el tiempo de cruce, así como recomienda en cambio la necesidad de subir rampas o escaleras, afectando especialmente a grupos vulnerables. Ya el paso peatonal a la altura del Colegio San Gabriel, en la América y Rumipamba, ¿no? En la América y Rumipamba se va. Este paso, si no me equivoco, data del año 89 o del 90. Yo estaba en el colegio en ese entonces, a propósito de una serie de atropellamientos de estudiantes. En esa zona se construyó el puente, ¿no? De concreto. Pero lo que explica el municipio es la infraestructura como tal ya cumplió su vida útil. Esa infraestructura ya cumplió su vida útil. Pero además, las nuevas tendencias en cuanto a seguridad vial te hablan de aplicar estos pacificadores, estos reductores de velocidad a altura de las aceras, ¿no? Para facilitar el cruce. Y acá, más allá de que nos guste o no nos guste, hay que partir de la premisa de que la seguridad de los niños y niñas en esta zona escolar, que implica al Colegio San Gabriel, al Colegio Rumipamba, Sagrados Corazones de Rumipamba, a buena parte de las instalaciones de la Universidad Técnica Equinoccial, de la UTE, ¿no? Están antes que las necesidades de algunos desaprensivos que circulan en esta zona como que fuera pista de carreras. Entonces, interesante decisión. 17 horas con 58 minutos. Revisamos información internacional. El mundo en un minuto, en MQ Noticias. Y tras intensificar la ofensiva por aire y tierra, un ataque de Israel a un hospital de Gaza, en Nasser, al sur de esta ciudad, mató a 20 personas. ¿No? 4 de las víctimas eran periodistas que trabajaban para medios internacionales y que estaban desplegados en el punto donde solían hacer transmisiones en directo. Según informaron fuentes del centro hospitalario y lo confirmó AF, el Ministerio de Sanidad de Gaza, esta es la cifra de fallecidos en un ataque que consistió en 2 impactos en el último descansillo de la escalera de incendios del edificio, ¿no?
Tenemos el resumen de esta noticia y más de la mano de Radio Francia Internacional. Un nuevo bombardeo israelí en un hospital de Gaza este lunes ha dejado al menos 20 fallecidos, 5 de ellos periodistas, según el último balance. Uno trabajaba para las agencias Reuters y AFP y otro era cámara de la televisión Al Jazeera. La cadena perdió hace 3 semanas a otros 4 reporteros en otro bombardeo. El ejército israelí anunció una investigación tras el ataque y niega que los reporteros sean su objetivo como tal. La Asociación de la Prensa Extranjera ha exigido explicaciones al gobierno hebreo. En el plano diplomático, Francia ha convocado este lunes al embajador de Estados Unidos en París tras sus críticas al presidente francés Emmanuel Macron, al que acusa de no hacer lo suficiente en la lucha contra el antisemitismo. Sucede una semana después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusara al francés de alimentar la ola antisemita. Francia ha calificado estas afirmaciones de inaceptables. Y seguimos en Francia, donde está a punto de comenzar el primer ministro François Bayrou. Está a punto de inaugurar el curso político con un discurso sobre sus polémicos presupuestos de 2026. Los presentó antes de las vacaciones y contemplan históricos recortes y medidas muy impopulares como la supresión de 2 días festivos. Bayrou se enfrenta a la amenaza de una moción de censura en el Parlamento y movilizaciones en la calle. La primera de ellas el próximo 10 de septiembre. Kilmar Ábrego García, el ciudadano salvadoreño que fue deportado de Estados Unidos, enviado a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador y luego encerrado en una prisión de Tennessee, ha vuelto a ser detenido este lunes a pesar de que había sido liberado este fin de semana. Sus abogados dijeron ayer que Estados Unidos quería deportarlo a Uganda. Ábrego García se ha convertido en un símbolo de la guerra del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal. Despedimos aquí esta emisión de noticias correspondiente al 25 de agosto de 2025. A nombre del equipo se les agradece su gentil sintonía. Mañana estamos a partir de las 7 de la mañana en MQ Noticias, a primera emisión. Tengan ustedes un descanso reparador. Son las 18 horas, con 2 minutos. MQ Radio presenta Los tiempos de antes, con Juan Carlos Folleco. Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Los tiempos de antes, un programa donde la